Y bueno, ahora vamos. ¿Cómo está la iglesia del Señor? ¿Todo bien? Bien, gracias al Señor. Qué bueno, hoy estamos. Gloria al Señor, qué bueno. Tenemos un bonito grupo de estudio bíblico esta noche. También le mandamos un saludito ahí a los que se conectan, ¿verdad? Y los que siguen después la serie en la red de discipulado. Estamos hablando de lo que es el ABC de la gracia, y en la clase anterior habíamos dicho algunas cosas. Por ejemplo, ¿quién se acuerda lo que significa la palabra gracia? ¿Qué se acuerda de lo que significa la palabra gracia? Así a grande rasgos, ¿no? Favor inmerecido. Favor inmerecido, ¿verdad? Favor inmerecido. La palabra gracia es del idioma griego. Ahora, momento, cuando nosotros decimos la palabra gracia y decimos que el favor inmerecido, entendemos que Cristo es el favor que no merecíamos. Exactamente. ¿Verdad? Amén. ¿Cierto? Cristo es el favor que no merecíamos. Entonces, por lo cual nosotros podríamos decir que la gracia y Cristo es lo mismo. Claro, la gracia no es una doctrina, la gracia es la persona de Jesús. La gracia no es una doctrina, es la persona de Jesús. Habíamos visto en el estudio pasado que esta palabra gracia era una palabra griega. ¿Alguien se acuerda de la palabra? Charis. Charis, ¿verdad? Charis. En inglés pronuncian caris. Caris. Charis es lo mismo que significa gracia. Ahora, favor no merecido. Ahora, ¿cuál es el significado de la palabra evangelio? ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas. Buenas nuevas. Está compuesto de dos palabras, ¿verdad? Y una de ellas es eu, que es bueno, y la otra una palabra ángelos, de donde viene ángel, mensajero, mensaje, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros pensamos en el evangelio, podríamos decir, el evangelio es un mensaje bueno o buenas noticias, ¿cierto? Buenas noticias. Una buena noticia. Si el evangelio es una buena noticia, entonces, ¿cómo debe ser nuestro mensaje? Nuestro mensaje debe ser bueno, o sea, debemos comunicarle algo bueno a la gente, como por ejemplo que Cristo murió por nuestros pecados, el pecado ya no es un problema entre Dios y el hombre, tiene solución en la cruz del Calvario. Si ustedes se fijan, el evangelista que anuncia el evangelio, hoy día cuando pensamos en evangelista, por lo habitual los evangelistas hoy día no tienen buenas noticias, es decir, todo no está centrado en lo bueno que hizo Dios, sino más bien todo está centrado en lo corto que está el hombre. Exacto. El mensaje al hombre le falta, condenación, lo cual no es mentira que sin Dios la vida está corta, pero las buenas noticias, por ejemplo, yo no sé si usted ha notado, pero el mensaje siempre está en el infierno. ¿Usted ha notado eso? Arrepiéntate, el infierno, arrepiéntete, ¿verdad? Para obtener algo a cambio, que es la vida eterna. La vida eterna. Siempre la obtienes, pero no es así. No es así, exactamente, no es así. Entonces, el evangelista para mí, yo pienso en Felipe, y Felipe lo primero que hizo fue cuando estuvo con el eunuco. ¿Entiendes lo que lees? No entiendo. ¿Qué estás leyendo? Bueno, ahí el profeta Isaías 53. Y entonces él empezó a explicar, de esa escritura, empezó a explicar la obra sustitutiva. Entonces, ¿qué es lo que es la obra sustitutiva? Que Jesús nos reemplazó en la cruz del Calvario. Entonces yo pienso que el evangelista hoy día debería ser una persona que tiene amor por las personas que no tienen a Cristo y que les deben llevar el remedio, como el pecado es como una enfermedad. Entonces tú, igual que si alguien tuviera cáncer, por ejemplo, y tú descubriste ¿sabes cuál es la receta para el cáncer, para que alguien no se muera? Y la cura, y tú llegas, la receta, la cura para el cáncer, y tú llegas, vas donde están todos los enfermos de cáncer y vas a decirle, mira, usted se van a morir de cáncer, usted no tiene alternativa, uno se van a morir a los 30 días, a otros le quedan 2 años. O sea, en vez de decirle, mira, tengo el remedio, ¿verdad? Tengo el remedio. O sea, el remedio es Jesucristo. Entonces, es por eso que la gracia es algo completamente diferente a lo que ustedes han escuchado o lo que se predica. La gracia es el mensaje bueno de que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Por eso es el Salvador, ¿verdad? La palabra, bueno, ya vimos. ¿Cuántos evangelios hay? A ver, ¿quién se acuerda? Uno. Pero si el evangelio es uno, porque Pablo dice no que haya otro, Gálatas capítulo 1, versos 6 y 7. Si el evangelio es uno, porque si el evangelio no es otra cosa que las buenas noticias, Cristo es la buena noticia. Entonces, si el evangelio es uno, ¿qué es lo que es Mateo, Marcos, lo que es Juan? Porque está cierto, uno dice, bueno, el evangelio de Mateo, según San Mateo, según San Marcos, según Juan, según Lucas. Como la historia de Jesús en la tierra. Claro, ¿te acuerdas? Por eso Lucas 1.1 dice, muchos han tratado, dice la versión Reina Valera, de poner en orden la historia, y a mí me ha parecido también hacer lo mismo, dice Lucas. Le he investigado las cosas desde el principio para saber cómo son. Entonces, ¿qué es lo que son Mateo? ¿Qué no son esos muchos? Bueno, Mateo, Marcos, Juan. Lucas reconoce que hay otros, al igual que él, que han tratado de poner todos los relatos históricos en orden. Entonces,
¿Es inspirado Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Claro. ¿Pero son en el Evangelio realmente? No, no son en el Evangelio. No. Mateo, Lucas y Juan es el anunciamiento de que Cristo es nacido, pero el Evangelio en sí es una explicación, o encontramos la explicación del Evangelio en otro lugar. ¿Por qué razón? Porque Cristo no había muerto. Entonces cuando uno lee, bueno, dice, pero ¿cómo? Entonces, ¿cuántos evangelios hay? Si Pablo dice no, que haya otro. Pablo dice, de acuerdo a mi Evangelio. Entonces entendemos que si las buenas noticias son una sola, entonces en alguna parte tienen que estar. ¿Dónde encontramos la explicación a las buenas noticias? Romanos. Romanos. O sea, la encontramos en qué cosa, en las cartas de quién. La La carta de Pablo. sí. Pablo explica el Evangelio. Por eso se dice que como perito arquitecto puso el fundamento. ¿Pueden imaginarse a alguien que se dé el lujo de no haber andado con Jesús, no ser de los 12 apóstoles, ser llamado cuando Jesús ya se fue? Y llega y dice, yo soy apóstol, y los demás dicen, tú. Pero si todo lo contrario, si tú andabas persiguiendo a la iglesia, ¿quién te...? Qué difícil parece. No, yo soy apóstol de Jesucristo, no por hombres ni de hombres. Y Dios le plujo revelar a su Hijo en mí. Entonces, si hay alguien que entendía, y esto es un paréntesis, ¿quién es Jesús? Es Pablo. Porque a Pablo no le mostraron a Jesús de Nazaret. A Pablo le mostraron el resucitado. ¿Quién es Jesús después de la resurrección? De eso nadie habla. No. Pablo dice en Romanos 7, de aquí, porque nosotros pertenecemos a otro, al que resucitó de los muertos. Pablo no dice, nosotros pertenecemos a Jesús de Nazaret. ¿Por qué no lo dice? Porque él sabe que en el tiempo de Mateo, Marcos, Lucas y Juan es un periodo de manifestación por un tiempo donde el Señor se viste de un velo judío, pero cuando resucita él no es más judío porque Dios no es hombre. Y ese es el problema que hoy día tiene el sistema religioso, que todo el mundo está tratando de imitar a Jesús de Nazaret. Gente se cree Jesús de Nazaret, tipo todos los años se crucifican en varios países, en el tiempo de la ¿cómo se llama? De la Semana Santa, ¿verdad? Se crucifican. Y yo vi un chino que dijo que él era Jesús, y es chino pero con barba, y que tiene un montón de seguidores. Y tanta gente que se cree Jesús, porque en el fondo han puesto la vista a lo que es un velo. El libro de Hebreos dice que la carne de Jesús era un velo. ¿Qué quiere decir? Que no nos permitía ver el logos, la palabra encarnada. Bueno, entonces ese dijimos que Lucas 1 describe un poquito de lo que es la historia bíblica del tiempo de Jesús. Cuando Pablo menciona la palabra escritura, ¿qué tenía en mente? ¿Se han fijado cuando uno dice, por ejemplo, bueno, vamos a la escritura? ¿Han escuchado eso los predicadores del púlpito? Lo que tiene el papá pastor. Que el papá dice, el pastor dice de pronto, vamos a la escritura. Entonces vamos a Romanos 4. Vamos a la palabra. ¿Qué es lo que realmente Pablo tenía en mente cuando él pensaba en la escritura? El antiguo. Claro, el antiguo pacto. La escritura realmente no es el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la escritura todo lo encerró bajo pecado. Entonces, pero si el Evangelio no te encierra bajo pecado, el Evangelio nos liberó del pecado, nos liberó del poder que tenía el pecado sobre nuestras vidas. Se supone que el pecado ya no reina ni en nuestro amo, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, aquí encontramos entonces, dijimos en Pablo, la explicación del Evangelio, y cuando uno habla de la Escritura, no es correcto decir, por ejemplo, Romanos la Escritura, 1 Corintios la Escritura. No, esas son las cartas paulinas, esa es la explicación del Evangelio. Eso más o menos, como eso para que usted lo tenga más o menos claro. ¿Cierto? ¿Está más o menos claro? Hoy día vamos a ver en la clase de hoy, vamos a trabajar las siguientes preguntas, ¿qué es la ley? ¿A quién fue dada la ley? ¿Cuál es su función? Y los gentiles nunca estuvieron bajo la ley. Vamos a buscar nuestra guía, por favor. Cada vez que veo estos videos me acuerdo que tengo que bajar de peso. Y este fue, no estés más de cumpleaños, hermano, que estamos comprando cake. Culpa de Patricio, no compra más, Patricio, por favor. O sea, no, cumple. Cumple. La ley, fíjate, pon atención, Claudio, por favor, me distrae con sus comentarios. La ley era un conjunto de normas y ordenanzas que abarcaban la vida religiosa tanto en lo moral como en lo ritual. Eran un total de 613 ordenanzas o mandamientos que incluían los 10 mandamientos. La ley es lo mismo que la Torá Pentateuco y comprende los 5 primeros libros de la Biblia. Cuando nosotros pensamos en la ley, ¿qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que es la ley? Nosotros pensamos que la ley es todo el viejo pacto, ¿verdad? Sí. Nosotros decimos, por ejemplo, bueno, la ley para nosotros es... Pero sin embargo, para ellos, técnicamente, la ley al cual le llamaban Torá, ¿verdad? La Torá, para ellos eran los 5 primeros libros de la Biblia. Génesis, ¿qué más? Éxodo, Levítico, Número de Deuteronomio. Son esos 5.
a los cuales se le llama Pentateuco. ¿Quién de ustedes sabe por qué se le dice Pentateuco? De 5, penta 5. ¿Ah? 5 primero. Claro, tiene que ver con el 5. Realmente pente es una palabra griega que significa 5, 50, 500, 5000. ¿Se acuerda el día de Pentecostés? Se llamaba Pentecostés porque eran 5 días después de la Pascua, una fiesta agrícola. ¿Ok? So que cuando hablamos de Pentateuco estamos hablando de los 5 primeros libros de la Biblia y esa es la Torá. Esa es la Torá. No, esa es la Torá. Ahora, nota una cosa, mira, veámoslo como Génesis, ¿cómo se dice en hebreo? Génesis, Bereshit. Bereshit. En el comienzo. Significa en el comienzo. Éxodo, Shemot. Significa nombres. Levítico, Vayikra. Vayikra. Y llamó. Números, Bamidbar. Bamidbar. En el desierto. Deuteronomio, Devarim. Palabras, cosas o leyes. Ahora, nota que, por ejemplo, nosotros decimos el antiguo pacto, la ley, y metemos todo en un mismo saco. Sin embargo, para los judíos estaba la Torá, los 5 primeros libros de la ley, y estaba el Tanaj. ¿Sabe lo que ellos le llamaban Tanaj? El Tanaj, ellos le llamaban al conjunto de todos los libros del antiguo pacto. Desde Génesis a Malaquías. Para ellos el Tanaj. ¿Y por qué le llamaban Tanaj? Porque tiene 3 letras. Olvídense las vocales, la T, ¿verdad? La N y la J. Y son abreviación de T de Torah, Pentateuco, la N de Belim, que es profetas, y la J, Ketuvim, que son los escritos. O salmos. Claro, ustedes saben cómo están, y esto es súper interesante. ¿Eh? Mira cómo dijo Jesús. Lucas capítulo 24, verso 44, Reina Valera, actualizada, 2015. Jesús mismo reconoció este orden en los libros del Antiguo Pacto y les dijo, estas son las palabras que les hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumplieran todas las cosas que estaban escritas de mí. ¿Dónde? La ley, la T de la Torá, en los profetas, Nevi'im, y en los salmos, Ketuvim. ¿Cómo entonces estaban organizados el Antiguo Pacto para ellos? Ellos tenían primero la Torá, la ley, luego tenían los profetas y luego los otros escritos. Ok, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el último libro que tiene el Antiguo Pacto? No miren nada. Mírenme para acá, mírenme para acá. ¿Del cuál? Del último libro del Antiguo Pacto. ¿Cuál es? Malaquía. Malaquía, ¿verdad? Malaquía, ¿se acuerda? 3 días vosotros me habéis, ¿te acuerdas? Todos se conocen ese que usaban para meternos miedo para lo que nos diezmaban. ¿Te acuerdas? Los que nos diezmaban, le venía la maldición y lo han asustado a la iglesia con ese Malaquía. Bueno, resulta, poca atención. Sin embargo, Malaquías creo que es un profeta. Y está al final de los libros del Antiguo Pacto. Pero Jesús dijo que no era el orden que ellos tenían. Ellos tenían primero la ley, luego ¿qué? Los profetas y luego los otros escritos. O sea que la Biblia judía no terminaba en Malaquías, no. Ellos ponían primero todos los primeros 5 libros y después metían a todos los profetas, dentro de los cuales estaba Malaquías. Y después metían Proverbios, Salmos y todos esos libros. Por eso, por ejemplo, la Biblia textual, la que yo uso, la BTX4, cuando tú la abres en el Antiguo Pacto, no termina en Malaquías. No, Malaquías no, Malaquías está en el orden de antes, como lo usaban los judíos. O sea, fue cambiado el orden. Nosotros tenemos un orden bíblico de los libros que no es el que era original. Sí, no era. Nuevamente, vamos nuevamente a lo que dijo Jesús. La ley, los profetas y los salmos. Tanaj. ¿Entienden la idea? Entonces, por eso es importante la Biblia textual. Ah, Carla está viendo, Carla. La Carlita está viendo. Carlita, ¿no se estará en Nicaragua? Hola, Carlita. No, ¿Cómo ella está? debe estar en Miami ya. No, Carlita está. Bueno, saludo a Carlita. Saludos por allá, un besito. Entonces la BTX, la Biblia textual, 4ª edición, lo corrige. Al principio me costó un poquito ver el orden de la Biblia, porque igual en el Nuevo Testamento empiezan primero con Juan, Mateo, Marcos, Lucas, luego los Hechos. Dice que está en Miami. Oye, felicitaciones por la promoción de mi hermano. Entonces ya, como todo se sabe aquí, no se puede guardar los secretos. La noticia corre. Entonces, si mi hermano fue promovido, ya no es manager, sino que ahora está en un cargo más alto en la compañía. Gracias. Y Te es felicitamos. súper lindo mi hermano. Ok, entonces, además la Torah, entonces, pero nota una cuestión, es que esto enredado, por eso que los judíos están tan enredados. Ahora, cuando digo judíos, realmente el término técnico de ellos son hebreos. Hebreo. Porque judío solamente de las 12 tribus, una solamente era judía, entonces le llamamos judío a todos. ¿Y por qué le llamamos judío a todos? Porque primero, la primera dispersión, la primera que se fueron a la diáspora, fueron las tribus del norte, donde estaba Israel.
¿ok? Eran las 10 tribus y eso se lo llevaron los asirios. Se desaparecieron y quedó solamente Judá al sur y otra tribu más con él, Benjamín. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos se fueron con Nabucodonosor. Y como ya se desaparecieron las 10 tribus y quedó solamente Judá y Benjamín al sur, entonces se empezó a usar el término judío para referirse a todo israelita. ¿Ok? Por eso que se usa en el nuevo pacto los judíos, pero técnicamente son los hebreos. Ahora, nota que además de la Torá, los judíos tenían otro libro de tradición escrita que es el Talmud. ¿Qué es lo que era el Talmud? Bueno, el Talmud estaba compuesto, ¿verdad? El Talmud, déjame ver un poquito. El Talmud creo que significa enseñanzas o instrucciones. Estaba compuesto de, entre esas cosas, del Mishnah, la Mishnah o Mishnah. ¿Qué es lo que era la Mishnah? Pongan atención, pero no quiero enredarlo. Eran las tradiciones orales. La Mishnah eran tradiciones orales. O sea, por ejemplo, ellos escuchaban algo y lo transmitían. Entonces después los sabios o los judíos religiosos llegaban a estas transmisiones orales y las escribían en el Talmud, que era un libro paralelo a la ley. Entonces para los judíos la tradición oral era tan válida como la tradición escrita. ¿Ustedes no se han fijado una cosa que la Iglesia Católica pone la tradición oral al mismo nivel, la tradición histórica al mismo nivel que la palabra del Señor? Por ejemplo, para la Iglesia Católica la tradición es muy importante. Tú dices, no, pero ¿por qué? No lo podemos hacer de otra manera porque esto se ha hecho tradicionalmente. Sí, pero no está en la Biblia. No, pero es que esto es la forma. Tienen sus escritos, tienen ¿cómo se llama? Han hecho sus concilios, donde han sacado sus conclusiones. Y esas conclusiones de la tradición oral tienen tanto peso como lo escrito en la Biblia para ellos. Bueno, miren el enredo que ellos tienen. Tienen la Torá, tienen el Talmud. El Talmud sacaban cosas de la Mishnah, se me olvidó el nombre. Mishnah, que son... Son instrucciones. Claro, lo que pasa es que el Talmud son instrucciones escritas. Ahora, mira, nota un poquito, a eso se refirió el Señor Jesús cuando dijo en Mateo capítulo 7, versos 8 y 9, y después el 13 de la Biblia textual 4, haciendo caso omiso al mandamiento de Dios, os aferráis ¿a qué? A la tradición de los hombres. También le decía, cuán fácil anuláis el mandamiento de Dios al obedecer ¿qué? Vuestra tradición. El verso 13, invalidando ¿qué cosa? La palabra de Dios ¿con qué? Con vuestra tradición ¿qué? Transmitisteis. Y hacéis muchas cosas semejantes a esta. Entonces, Jesús le reclamó a los líderes de esa época que ellos le hacían más caso al Talmud y a la Mishnah que a la misma palabra del Señor. Y que las tradiciones que ellos tenían invalidaban lo que estaba escrito. Entonces, eso es el problema, tremendo enredo, ¿verdad? Y hoy día no tenemos Talmud en el Nuevo Pacto, pero tenemos tanta iglesia evangélica que tiene tanta tradición, que son cosas tradicionales que nunca nadie ha cuestionado de dónde las sacamos. Pero han recogido de todo esto, justamente de estas tradiciones. De hombre, pero mira, por ejemplo, ya, te voy a dar una tradición, a ver, vamos. Que la Santa Cena tiene que ser con jugo de uva y con un pancito chiquito. Ese es catolicismo romano, porque eso no es otra cosa que la versión de la misa. Pero cuando tú lees realmente 1 Corintios 10 y 11, tú vas a ver que Pablo le reclama a los corintios no el hecho de que comieran para celebrar la cena del Señor, sino que lo hacían desmedidamente sin considerar al otro y se ponían a emborrachar a beber. O sea, por ejemplo, uno traía carne y el otro traía pollo. El que traía mucha carne comía rápido y se ponía a beber y no esperaba al otro, cuando la idea era que todo el mundo comía. Porque Pablo dice, yo recibí del Señor que la noche que Él fue entregado, tomó el pan y lo partió. Y después de haber cenado, ¿qué es lo que es cenar? ¿Pancito o comer? Comer. Después de haber cenado, tomó la copa diciendo, o sea que Él, después que todo el mundo comió, celebraron la Pascua judía y comieron, tomó una copa y dijo, esta es la copa del nuevo pacto. Entonces, lo que nosotros celebramos hoy día o lo que celebra la iglesia, realmente, aunque duela, es una tradición de hombre, no es más que catolicismo romano, eso del juguito y el pancito, donde se hace memoria del pecado, cuando el Señor dijo, nunca más haré memoria de las... Mira que Se ha convertido en algo místico más que es nada. algo místico y hoy día mucha gente, sobre todo el movimiento de la superfe y de la greasy grace, de la gracia malita, que no, toma el elemento para que te sane y toma el pancito y lo hacen supersticioso. No, perdón, pero también me acuerdo que dicen, si tú tienes algo contra tu hermano,
Primero anda, pídele perdón y después te comes el pan y después te tomas el pan. Pero fíjate que nunca fue celebrado así. Era como confesar primero los pecados para poder tomar la Porque comunión. no era digno tomar la uno de comunión. poder Exactamente. tomarlo si tenía algo. Claro, y tomar, Pero comer. ofrendar también, que dejara la Exactamente. ofrenda. Claro, pero eso lo había dicho Jesús. No, pero Jesús lo había dicho. Es una mezcla de las dos cosas, ¿verdad? Pero sin embargo, el momento ese era discierne el cuerpo de Cristo. O sea, discierne que este no es borrachera ni comida, sino que este es un momento de comunión donde nos esperamos, donde comemos y donde tomamos. Por ejemplo, hagamos cuenta que si ahora yo hiciera una comida y ponemos una comida y entonces tenemos una botella de vino, un vaso de vino, todo el mundo puede beber vino y comemos y compartimos y nos recordamos la obra del Señor en la cruz. Después tomamos un vaso y decimos, bueno, recordamos que esto es el nuevo pacto y todo amén, y tomamos el vino, gloria. Eso era la forma correcta. Y que le dan también un mal significado a cuando dice también hagan esto en memoria mía. ¿entiendes? Claro, pero fíjate Entonces que lo hacen de una forma incorrecta. Claro, pero Porque no es a eso lo que se refiere tampoco. no es lo que se refiere, o sea, en memoria mía es la muerte del Señor anunciada, o sea, la obra de la cruz. De eso se trata, conmemoramos la obra de la cruz. Entonces, si uno dice, por ejemplo, yo digo en alguna iglesia, lo que ustedes están teniendo aquí en la misa católica, no lo quieren, no, me echan a patar. Yo le digo, ¿dónde está aquí el juguito y el pancito? Hijo del diablo, ¿verdad que me lo hijo del diablo? Pero en el fondo, si nos ponemos a pensar, es catolicismo romano insertado dentro de la iglesia, porque nunca se celebró así. El problema eran los excesos, pero nada más. O sea, ahí les di una tradición. Tenemos tradiciones como, por ejemplo, el orden de culto. Nosotros pensábamos que se tiene que empezar con 3 canciones rápidas, 3 canciones tristes, entonces después un sermón regaña, estira oreja y después de eso colectar dinero. Pero los grupos se reunían como nosotros, partían el pan en casa, nosotros partimos el choripán hoy día, comimos choripán, ¿verdad? Cantamos cumpleaños, hemos tenido una coinonía, nos hemos reído, ¿verdad? Y ahora estamos tomando la Santa Cena porque estamos participando del pan del nuevo pacto. Ah, qué gran diferencia, ¿verdad? Entonces, pero la gente nunca se ha preocupado. Otra cosa, por ejemplo, ya lo último para seguir adelante. Es una tradición, vestido blanco. ¿De dónde sacaron que la novia se tenía que vestir con vestido blanco? Bueno, esa es tradición de Isabel la Católica. No está en la Biblia. La esposa ¿no se viste la novia de lino fino? ¿Y por qué blanco? Porque es una cuestión católica. Dígale a la hermana que no se casen de blanco, se va a ofender. No, bueno, que van a pensar mal de mí. Pero en el fondo son tradiciones de hombres. Claro. ¿Son malas? No, no son malas. Yo no creo que eso de casarse de blanco. Pero en el fondo nosotros no nos damos cuenta ni eso, ni el arroz que le tiran a la cabeza. Pero tenía su limitante también, porque si se casaba de blanco porque era pura. Claro, pero en el fondo hoy día... No, con todo respeto. Con todo respeto y sin... Entonces, ¿qué es lo que te puedo decir? Entonces, pero son tradiciones, ¿se dan cuenta? Son tradiciones que tenemos que invalidan en alguna manera. Claro. Yo creo que la otra, la del ejemplo, ahí está la Carlita, el ejemplo que estoy dando de, por ejemplo, lo de la Santa Cena, creo que invalida la palabra del Señor. Creo que invalida porque te invalida algo que nunca fue toda esta cuestión fueron los padres de la iglesia, los padres nacientes, que empezó toda esta cuestión del catolicismo a formarse y lo tenemos y nunca nadie lo ha cuestionado. Así que, ¿cómo estaba dividido el antiguo pacto? Diga, estaba en la ley. Diga, los profetas. Igual los escritos donde están los salmos, ¿verdad? Sí, perfecto, vamos. Entonces, la primera pregunta. ¿Qué es lo que es la ley? Un conjunto de ordenanzas, de rituales, de ceremonias y también moral. En la ley usted encontrará, por ejemplo, los flujos morales. La mujer que te da con la regla, ¿te acuerdas? Claro. 7 días inmunda antes, 7 días inmunda después. Imagínate si tuviéramos eso ahora. 7 días inmunda antes, 7 días inmunda después, le quedan 2 semanas. Si una semana de esas encima tiene dolores post-menstruales, te queda una. Y si esa semana le duele la cabeza, tenés que esperar hasta el próximo mes. Tienes que esperar hasta el próximo mes, hermano, no después que cumplir la ley. Nada que ver. Restricción. O sea, vehicular. Restricción vehicular. Eso lo entienden ese chiste los chilenos. ¿A quién habla la ley? No dije ninguna grosería, no se asusten. Claro. Esto es importante, esto es crucial en la interpretación bíblica. Vamos a la palabra del Señor. Nota ahí, como dice Romanos capítulo 3, versos del 9 al 12, nueva traducción viviente. Dice, ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Para nada. Tal como lo acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las ¿qué? La escritura. ¿Y qué es lo que era la escritura? El viejo pacto.
O sea que entonces nosotros podemos ver que Pablo está citando el viejo pacto. No hay un solo ¿qué? Justo. Ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay uno que haga lo bueno. Momento. ¿Cuántos de ustedes le han predicado este texto? En la iglesia dice, hermano, porque usted que se cree bueno, hermano. Pero la Biblia dice que no hay ni uno bueno. Sí, pero es que la ley lo decía. Por eso no lo dice la gracia. No hay, usted que se cree justo, hermano, y que usted porque llegó temprano al culto, la Biblia dice no hay ni uno justo. No, en Cristo sí hemos sido justificados y hemos sido declarados justos. ¿Cómo está escrito? ¿Dónde? ¿Dónde está escrito la ley? ¿Y cómo lo demostramos? Mira cómo dice la Escritura. Mira, ¿a qué se refiere Pablo con que, como dice la Escritura? Pablo se está refiriendo a la ley. Es la ley la que declara que no hay nadie bueno y nadie justo. Muchas veces se ha usado estos versos para aplicárselo a la iglesia del Señor. Sin embargo, estos versos son parte del antiguo pacto. Y como tal, no nos hablan a nosotros los justificados por la sangre de Cristo. Observemos cómo termina el contexto del pasaje de Romanos 3. Mira, pues sabemos que algunas cosas, que todo lo que la ley dice, lo dice para quiénes, los que están bajo la ley. ¿A quién le habla la ley? A los que están bajo la ley. Así que, momento. Esto es importante porque cuando tú te encuentras, de pronto la gente se encuentra con, por ejemplo, Josué 1, 6, 7, 8, 9. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas, ni desmayes, porque el Señor estará contigo, donde quiera que vayas. Solamente te mando, nunca se apartará este libro de la ley de tu voz. Ya se echó a perder la historia. ¿Por qué? Porque te pusieron la condicional que la ley nunca se aparte de ti. Yo he escuchado predicadores de gracia que usan eso. ¿Cierto? Si hermano, esfuércese y sea valiente en el Señor, que nunca se aparte este libro de la ley. Claro, porque yo interpreto el libro de la ley como la Biblia y no como los 5 libros de la ley que es la Torá. Si lo pusiéramos en términos de ellos, podríamos decir que nunca se aparte Génesis, Éxodo, Claro, Levítico, ¿verdad? Y Deuteronomio, nombrar los 5. Claro, entonces, que nunca se aparte la Torá. Ah, eso es lo que está diciendo, exacto. No, entonces yo no, a mí no me habla. Es evidente ver que la ley habla a un pueblo y no a la iglesia. Yo quiero que con esa parte, porque me quiero detener, de esa parte quiero detenerme algo muy importante. Mira, qué rico está este tecito y estas tazas son GDG, Generación de Gracia. Que aprendan a filtrar los mensajes. A ustedes que les gusta escuchar a los pastores, Pastor Chaparro, a escuchar la Radio Armonía y todas esas radios, cuando ustedes estén escuchando y les estén y usted diga, wow, no, pero mira, me están diciendo algo, yo no estoy bajo la ley. De allí que Malaquía 3:10 no me lo pueden tirar a la iglesia. ¿Será que puedan decir a Malaquía 3:10 a la iglesia porque maldito todo? A propósito, que ese texto, esa es una de las enmiendas que hicieron en el antiguo pacto, ¿verdad? Son unos arreglos que hicieron los masoretas a la masora. Y ellos cambiaron el texto porque dijeron no, y lo pusieron de esa manera, pero no así no dice. No hay maldición en ese texto, ¿ok? Bueno, de todas maneras, para lo que le gusta seguir la Reina Valera, aún así, cada vez que usted vea eso de, pero si acontecerá que escuchar atentamente la voz, Deuteronomio 28, del Señor, y pusieres por obra todos tus mandamientos, vendrán sobre ti, todas estas bendiciones te alcanzarán, bendito será en el campo. Sí, pero mira la condicional, que se escucha atentamente todo, ¿qué? Los mandamientos de la ley. Y después dice más, creo que el verso 14, pero acontecerá que si escuchares toda la voz o los mandamientos y no los pusieres por obra, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán, maldito serás tú aquí, maldito allá. Nada de eso es para usted. Nada de eso es para usted. Nada de eso es para usted. Ok, sigamos. Es importante notar que cada vez que leemos que lo que... necesario que Cristo cumpliera la ley en total. Claro. Era muy importante que él cumpliera la ley. Es importante notar que cada vez que leemos que los que éramos gentiles y que ahora somos parte de la iglesia, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, lo que el apóstol Pablo está tratando de poner el énfasis es que entendamos que nunca estuvimos bajo la ley y no debemos permitir que nadie nos ponga bajo la ley. Nosotros nunca estuvimos bajo la ley. Si es una cuestión súper... Yo cuando tuve, como dicen en el sistema, cuando Dios me reveló, no, pero cuando yo pude comprender que la ley fue dada a un pueblo y nunca a mí, entonces yo me di cuenta que ni los 10 mandamientos fueron para mí. O sea, a mí no me los dieron. Se los dieron a Israel y le leyeron el acta, eran 613, los 10 mandamientos, y el Señor les leyó y ellos dijeron amén y aceptaron. Así que ni los que quedan de los 10 mandamientos son principios eternos, honra.
honra a padre y madre, te va bien. Puros principios de honra y cosas así, pero en cuanto a mandamientos, no, porque nunca fueron dados a nosotros, a no ser que haya aquí entre nosotros algún judío, pero si no hay... Y que estés siguiendo su religión. Exactamente, pero como no hay... Yo me da un poquito de risa porque todo esto, yo recuerdo cuando empezamos recién en la iglesia, que tocábamos puntos así y los dijimos te rías entiende la gente. Y hoy día es increíble cómo uno puede avanzar, cómo hay revelación, cómo sigue habiendo revelación. Y esto es para todos, o sea, y viene más. Hay más Amén. revelaciones. Claro que mucha más nosotros revelación. hemos descubierto. Entonces cuando descubrimos estas revelaciones y miramos hacia atrás, ¿qué estábamos haciendo? Estábamos aprendiendo, no tenemos que sentirnos mal porque estamos aprendiendo, no nos quedamos pegados Claro, ahí. exacto. Y mira a tu alrededor, ¿cuántos están pegados ahí? No, Y sí, más años pero- que nosotros en esto. Así es. ¿Entiendes? Entonces esto debería hacerte sentir feliz, llenarte De de todas gozo maneras. hoy día, ¿entiendes? Claro, Y exacto. por eso yo me río porque me lleno de gozo, Claro. porque todo lo viví. Claro, y amén. lo dije adelante del púlpito, ¿entiendes? Y eso lo dije a la gente, y lo creí en ese momento. Pero es tremenda revelación. Claro, amén. La gloria del Señor. Amén, gloria al Señor, que Abba Padre. Entonces, nunca nos fue dado a nosotros ni los 10 mandamientos. Póngase a pensar, mira, si no hubieran dado los 10 mandamientos a nosotros, ¿qué hace el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3? Diciendo, si los mandamientos grabados en piedra fueron con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en aquello que iba a desaparecer, le llama a los 10 mandamientos ministerio de condenación, ministerio de muerte. Oye, él no le podía estar llamando algo así si hubiera sido para nosotros, ¿cierto? Les llama de condenación, que perece, que dice que cuando leen a Moisés tienen un velo sobre sus ojos, pero cuando se conviertan al Señor el velo se les quitará. Por eso nosotros somos los que vemos a cara descubierta. Nosotros no vemos por velo, porque la ley pone un velo que no te permite ver la gloria misma del Señor. Y es lindo saber, yo nunca estuve bajo la ley, así que cuando ustedes vean que el apóstol Pablo defiende el hecho de decir, por ejemplo, ustedes no estamos bajo la ley, ustedes tienen que entender que lo que quiere decir es que no permitan que nadie los ponga bajo la ley, a ustedes los que eran gentiles, porque ya no somos gentiles, ¿verdad? ¿Está claro eso, verdad? Usted dice, en otro tiempo eran gentiles, Somos creyentes. en 2 Corintios capítulo 12, verso 3, dice ustedes en otro tiempo los gentiles, ya no somos gentiles porque en gentil significa ¿qué? Pagano y fuera de pacto. Pero nosotros no somos paganos si estamos en Cristo ni estamos fuera de pacto. Entonces, pero es una terminología que se usa para referirse a nosotros como que estuviéramos fuera de pacto, pero nosotros no lo estamos. Ok. Voy a seguir, vamos a seguir algunas cosas. Mira, ¿por qué razón no debemos permitir que nadie nos ponga bajo la ley? Mira aquí varios textos. Romanos 3:20, Reina Valera, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es que el conocimiento del pecado. Entonces, ¿para qué vino la ley? Simplemente era una antorcha para alumbrarte de las manchas. La linterna que te decía, mira, está sucia ahí la camisa, ahí está el pantalón, mira ahí, la cara está manchada, mira ahí, tiene grasa. Eso es lo único que vino a identificar, pero nunca tuvo poder para que tú pudieras lavarte. Solamente te mostraba lo sucio que estaba, pero no hacía nada más, ¿ok? Entonces, por medio de ella era el conocimiento. Mira ahora a Gálatas 3:19, nueva traducción viviente. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo ¿qué? La maldición de Dios. Porque la Escritura, o sea, el Antiguo Pacto, dicen, maldito todo aquel que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Maldito. ¿Cómo nosotros vamos a querer estar bajo la ley si nosotros mira, nosotros no podemos estar bajo maldición porque somos bendecidos con toda bendición. O bendecido o maldecido, pero nunca las dos cosas, ¿ok? Right? So, mira este otro, Gálatas 3:24, Biblia textual, cuarta edición, de manera que la ley ha sido nuestro tutor hasta Cristo, para que por medio de la fe fuésemos declarados justos. ¿Qué es lo que es un tutor? Un maestro, un guía. Si fue un guía por tiempo y viene Cristo, era un guía que llevó de la mano. Venido Cristo ya no estamos bajo tutor. Mira, esta está buena, Romanos 10, verso 3, Biblia textual, cuarta edición, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Eso que, ¿el fin de la ley qué cosa es? Cristo, se acabó. Cristo es el cumplimiento de la ley. Esto es para un mensaje para nuestros hermanos mesiánicos, Hebreos 7:19. Pues nada perfeccionó la ley. Oye, está fuerte esto. Pues nada perfeccionó la ley. Es de la introducción de una esperanza por la cual nos acercamos a Dios. El otro día tú me mandaste una pregunta, Patricio, me gustó mucho. Estábamos hablando de si la salvación se perdía y por qué en el libro de Hebreo de pronto aparece ahí como cuidado, no se deslicen, cuidado esto. Y creo que voy a hablar la próxima semana
de si la salvación se pierde o no, y vamos a hablar qué es lo que es la seguridad de la salvación. Es muy importante que lo tengamos claro, pero dentro de la interpretación bíblica uno se tiene que hacer preguntas. Los destinatarios. A veces en un libro hay varios destinatarios. Por ejemplo, la carta a Romanos le habla a gente impía, por lo cual es inexcusable tú, hombre, y empieza a hablar de los hombres que no conocen al Señor, pero que a través de la creación saben que hay un creador, ¿viste? Le habla también a los judíos. Dice tú que dice que no hay que robar, roba. Tú que dice que no hay que mentir, miente. Y también le habla por Romanos 7. Hablo como que los que conocen la ley. Romanos 7, un capítulo dedicado netamente a gente no gentil. Pero en Romanos 6 tenemos nosotros que estamos en Cristo. Romanos 8, lo de la vida del Espíritu. Entonces, en el mismo libro tú puedes ver diferentes destinatarios. Si no sabes separar, vas a hacer un enredo. Y de pronto vas a decir, ay, mira, ahí está hablando Romanos 7, que por ejemplo, Romanos 7 habla de que el pecado se está enseñoreando de él, pero lo que él está dando la explicación es que por causa del mandamiento, la ley es la que produce eso. Lo vamos a ver ahora, mira. 1 Corintios 15, 56, después lo voy a dejar para último, pues el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, ¿qué cosa? La ley. ¿Qué es lo que le da poder al pecado? La ley es santa, pura, sin mancha. Pero ¿por qué le da poder al pecado? ¿Por qué creen ustedes que le da poder al pecado? Porque dice que es un pecado. Claro, porque pasa una cuestión súper rara, mira. Ven este capítulo, el último, este último verso, mira. Ahora bien, este es Romanos 7, verso del 7 al 11, nueva traducción viviente. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. ¿Se acuerdan lo que les dije? Sí. Yo nunca hubiera sabido que codiciar era malo si la ley no dijera, ¿qué? No codiciará. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda codicia de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Uy, que eso está tremendo. Miren, detengámonos por favor. Miren, no es la ley, es la mezcla de cuando le aplica ley a tu cuerpo, que algo le pasa, que cuando le dicen no lo hagas, ¿qué cosa quiere? Quiere hacerlo. Por eso él dice, si no me lo han dicho, no codiciarás, el pecado no hubiera tenido poder. Entonces, si el poder del pecado es la ley, entonces le hacen un flaco favor a la gente predicando la ley desde el púlpito. Porque lo están poniendo bajo el amo del pecado. Cuando dice, ahora, nótese por favor que el apóstol Pablo dice... Y después le dan látigos por haberlo hecho. Claro, te tiran el fósforo, se enciende, después te estás quemando y te tiran más látigo, te da al infierno. Entonces, entendamos una cosa muy importante. Esto no quiere decir que tú vas a hacer con tu vida lo que tú quieres. No, tú tienes que hacer con tu vida lo que Él quiere. Amén. Porque tú no eres tuyo. Para que los que vivan ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió, resucitó por ellos. ¿Está claro? O sea, no, que lo que pasa es que se fueron para la gracia y la gente de la gracia lo único que hace es pecar. Cuando yo conocí el poder de la gracia o el mensaje de la gracia fue cuando paré. Pero una manera impresionante de pecar. Todo lo que traté de vencer con unciones, con aceite, con oración, con ayuno, un día empecé a pensar en mis luchas y me di cuenta que ya no las tenía, que habían pedido poder, que no es que habían desaparecido, pueden estar presentes pero no tener poder. Porque no estamos diciendo aquí de una super perfección. Eclesiastés tiene un texto súper bueno, dice, no hay hombre bueno que haga el bien y nunca peque. Que dice, no existe tal persona perfecta. En algunas áreas se nos va a escapar, ¿verdad? Pero sin embargo puede estar presente pero no hacerme daño. Pero todas esas congregaciones, por eso yo soy un enemigo yo soy un amante de mostrar con mi vida que la gracia es buena. Y soy un enemigo. Por eso yo nunca ando poniendo, y me perdonan los que piensan diferente, pero nunca ando Facebook. No lo uso para los homosexuales y los pedófilos. Todos son malos, pero yo no lo uso para eso. Eso le da más poder. ¿Sabes lo que le pasa a esa gente? Le da más rabia y le quiere seguir haciéndolo. Ninguna de esa gente dice, ay, no, mira, no tengamos temor del Señor. No, ninguno. La gran mayoría, todos se ponen más rebeldes. Más se rebelan. Sí, verdad. Yo lo sé, yo he visto personas así, homosexuales, donde me acuerdo que una vez un muchacho era homosexual y yo estaba trabajando en un camión y yo siempre le hablaba del Señor. Y entonces él me preguntó, me acuerdo que el camión estaba en bajada. Yo tenía pallets con mercancía y este era con leche condensada, una paleta de madera, pesadísima, no sé cuánto, pero mucho. Y entonces él me empezó a hacer muchas preguntas a Dios porque él sabía que yo sabía que él era homosexual. Y entonces él venía detrás del pallet empujándolo en el camión, yo no lo veía y me dice así, ¿y Dios ama a los homosexuales? Y pensó que yo le decía que no.
Y yo le digo, no, claro que... Y él lo empujó al mismo tiempo, de rabia. Y la paleta, con la rueda, me pasó y casi me revienta todo el pie, casi quedó inválido. Solamente su ira y no esperó la respuesta mía. Que yo le dije, no, Dios ama a todo el mundo. Oh, entonces Dios era lo sexual. Y me hizo así, fuck. Dije, no, Dios lo ama. Y me pasó la rueda. Eso fue en Miami. Entonces, yo me he dado cuenta que el predicar, por eso toda esta gente, los pastores Soto aquí en Chile, todo eso, es una vergüenza. Una vergüenza. No me representan, ni representan el mensaje de la cruz. Ellos representan a Juan el Bautista, pero Jesús dijo, la ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Se acabaron ese tipo de profetas. Ya no están más tan desactivados. Y todos los que andan por ahí están ejerciendo ilegítimamente un oficio de profeta, porque lo están ejerciendo de acuerdo al antiguo pacto. Por eso cuando alguien se para en una iglesia y dice, así dice Jehová, lo primero que yo hago es decir, ese no es Dios, porque Dios no se llama Jehová. No se llama Jehová. El tetragramatón, el tetragrama, las 4 letras son Y, H, W, B o H. Claro, y se pronuncia, algunos creen Yahvé, nunca Jehová, porque la J no existe en hebreo. Y unos dicen que significa yo soy el que soy, traducido. Alguien dice yo soy el que fui, el que seré. Y la última interpretación es yo soy el que seré. Yo soy el que ¿qué? El que seré. ¿Y sabe lo que significa Jesús? Yahshua. ¿Y sabe lo que significa Yahshua? Yahvé salva. Jesús es el que dijo una vez, yo seré. Jesús ese, yo soy. Por eso él dijo yo soy. Eimi, dice el griego. Eimi, dice el griego. Eimi, yo soy. En el Antiguo Testamento él dijo, yo seré el que seré, yo soy el que seré. Y aparece él y dice, Eimi, yo soy. Qué tremendo, ¿ah? Wow, qué tremendo. Qué tremendo, eso está súper fuerte. Entonces, sigamos. Vamos al último texto. Está lindo este estudio. Yo le digo estudio, léanlo, compárenlo, porque lo que ustedes están haciendo es una biblioteca. Con esta serie, el ABC de la Gracia, tienen la primera parte. Mi esposa la está trabajando en inglés, haciendo la serie para Estados Unidos, porque queremos que esto lo vamos a hacer un libro. En inglés y en español. Va a ser el primer libro que escribimos juntos, en inglés y español. Una parte va a estar en inglés, la otra parte, o sea, en español primero, y la otra parte al revés en inglés, para que una guía de estudio. Esta es la primera guía bilingüe, ¿ok? Y que el Señor nos ha dado a nosotros generación de gracia. Dijo una cosa, Juan Silva, nuestro copastor, dijo algo tan importante, que lo que el Señor nos ha dado con esta palabra, se lo digo de verdad, no lo van a escuchar fácilmente en otro lugar. No lo van a escuchar. No lo van a escuchar fácilmente. O sea, hay lugares que lo están diciendo, pero son los menos así trazados de esta manera como el Señor nos está mostrando. Pero esto no tiene nada que ver con mi persona, tiene que ver con lo que Él está enseñando. Hubo un tiempo, dice el verso 9, en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciarás, el poder del pecado mira, mira, eso es lo que le pasó. No, vuelvo a lo mismo. Y ustedes que son padres, los que son padres aquí, si ustedes le dicen a su hijo, no lo hagan, cámbienlo por no lo necesita. En vez de decirle, no fume, no necesita el cigarro. Van a ver el efecto diferente. No tomes, no necesitas tomar. ¿Puedes tomar? Sí, tome el lícito. ¿Puedes fumar? Sí. ¿Se pierde la falsa salvación por fumar? No. Lo que se puede perder es tu vida. Y si no tienes plata, lo que vamos a tener que hacer es enterrarse en una colecta. Y te vamos a tener que quemar porque es más barato. Del humo eres y del... Claro, del humo saliste y del humo serás. Y al humo volverás. Entonces, ¿entiende usted? Claro que yo digo, si digo de esto en una iglesia, fumar no es pecado, la gente dice, está diciendo que yo no fumo. Es estúpido. Eso sí, fumar es la cosa más bruta del mundo. 500 cigarrillos, solamente 500 cigarrillos, lo que alguien se fuma, un fumador en un mes, corresponden así un montón de nicotina y de agua. Véanlo, yo vi un video ahí, cómo lo toman, y un algodón, y después cómo se ponen. Es algo terrible. Entonces, por eso que el apóstol Pablo, una cosa, cuando dice en 2 Corintios capítulo 5, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No tomarle en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó la palabra de arrepentimiento, de reconciliación. ¡Wow! ¿Cómo cambió? ¿Cómo cambió? ¿Cómo cambió, verdad?
si Dios no toma en cuenta al hombre, al mundo, el pecado que hacen los predicadores tomándolo en cuenta. ¿Cierto, verdad? Pero vamos a modelar una vida mejor, porque a mí usted nunca me van a ver ni borracho, ni fumando, ni nada de esas cosas, porque hay que adornar la doctrina, hay que adornar el evangelio y vivir de acuerdo al supremo llamamiento, ¿verdad? ¿Ok? Sigamos. Dice, entonces me di cuenta que el mandamiento de la ley, que supuestamente traía vida, trajeron un cambio de muerte espiritual. El pecado se aprovechó de estos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa, sus mandatos son santos, rectos y buenos. Entonces hemos visto tres cosas bien importantes. Primero, ¿qué es lo que es la ley? Ya hemos visto que un montón de ordenanzas, vimos la diferencia de lo que era la Torá, los 5 primeros libros, el Talmud, que era, ¿verdad?, la tradición oral escrita, ¿verdad? Vimos lo que era el Tanaj, que era todo el Antiguo Pacto, ya lo vimos. Vimos que le hablaba solamente a los que estaban bajo la ley, nunca a nosotros, y vimos que nosotros nunca estuvimos bajo la ley, y vimos todos los textos que nos hablan de por qué no debemos estar bajo la ley. Yo les recomiendo que realmente ustedes estudien esto en sus casas, no lo voten, por favor, no lo voten. Guárdelo, un día lo van. Mira, ustedes saben que un día lo van a hacer una clase a alguien, esto está a llegar y enseñarlo.